Bueno, volvemos acá con el segundo video de esta serie de la construcción del bajo de mástil de aluminio y cuerpo de fibra de vidrio y resina. Eh, Como mencioné en el video anterior, ya teníamos el trapecio hecho en el mástil, y ahora lo que hice fue marcar con, con una, primeramente sacando las medidas, ¿no? de la escala logarítmica. Esta es una escala corta, utilicé la escala de 825,5 milímetros. La verdad que en pulgadas no sé cuánto es, acá estamos en Argentina, no utilizamos pulgadas. Eh, es una escala más corta, la escala común es 864 milímetros y esto es 825. O sea, son 4 centímetros de diferencia, es bastante. Entonces, básicamente teniendo el mástil lo más chico posible, me permitía tener un peso, tender a un peso más liviano. Esta tarea, por otro lado, la tuve que hacer manualmente. Yo tengo una herramienta hecha casera, pero que me sirve bastante, que es para hacer el corte de los trastes de manera rápida. Calcúlenle que yo por ahí para hacer el corte de los trastes, lo que tardo en bajar la máquina, ponerla a funcionar, hacer los cortes y volver a guardarla, tengo 15 a 20 minutos con él. Y haciendo el trabajo manualmente y sobre todo en este material, llegar a tardar bastante más. O sea, trazar una línea central en el diapasón, marcar en esa línea cada punto donde va cada traste según la escala que tenga. eh, Luego dibujar una línea recta, recta con respecto a esa línea central que hicimos, y después marcar esa línea con un primer corte y luego sí cortar el traste, lo que sería finalmente el corte del traste con la sierra de corte. Lo que ustedes vieron acá fue simplemente remarcar ciertos surcos de traste que no habían quedado cortados hasta el final. Pero la verdad que el trabajo eh, toma bastante tiempo. Me puede llegar a tomar 2 horas, 2 horas y media por lo menos, para un trabajo que normalmente lo puedo hacer en 20. Y con mucho menos esfuerzo, ¿no? Porque obviamente la máquina lo hace, yo simplemente tengo que pasar sobre el disco de corte y la pieza y listo. Y en este caso tenés que hacer un corte, tenés que mantenerle la forma recta al corte, mantener la sierra recta para que el traste salga cortado de manera recta. O sea, muchas más consideraciones a la hora de hacer el corte de los trastes. Eh, y obviamente intenté hacerlo con la máquina y terminé desalineando el disco, o sea, terminé doblando el disco. Tuve que comprar un disco nuevo para hacer otros trabajos, eh, y tuve que terminar haciendo el trabajo manual, obviamente, como pueden ver y como estaba rectificando al principio del video, estaba rectificando unos trastes que le faltaban un poco de profundidad. Luego de cortar los trastes a medida con la escala de 825, eh, me puse a rectificar el traste, o sea, a la trastera para darle el radio que quería, que en este caso era un radio de 20, justamente para que sea lo más plano posible, ya que mientras más radio tenga, más curvo sea el diapasón, se daba más errores, a más trabajo. Y en este tipo de materiales, mientras más trabajo te da, más imperfecto se puede llegar a tornar el trabajo, ¿no? Porque el movimiento de la mano, o sea, obviamente todos estos trabajos se pueden hacer mecanizados y que salgan perfectos, pero el punto de yo tener un taller de lutería eh, artesanal es hacerlo a mano, ¿no? Con las cosas que tiene eso. Después nos podremos a discutir qué es lo que quiere el usuario final y demás. Yo ofrezco este tipo de trabajos y en cuanto a eso hay que buscar como un equilibrio. En este caso, con esta materialidad, con el aluminio, conviene hacer un radio bastante plano para que no tener mayores errores. Todo en pos de utilizar este material. Si no, no lo utilizo y lo hago de madera común y puedo darle el radio que quiero. Pero bueno, el punto era poder hacer algo diferente, pero eso diferente conlleva tener ciertas condiciones. Así que nada, acá le estoy dando el radiado.
Ahí lo que estaban viendo recién es, primero lijé con una lija bastante gruesa, pero no tan gruesa como lo que normalmente se utiliza en madera. Empecé a lijar creo que con una 280, una lija de grano de 280, y ahora creo que estoy lijando con 360. Bueno, se ve que ahí volví a la lija anterior porque se ve que vi muchas imperfecciones. Eh, Así que nada, el trabajo es como normalmente se hace en un diapasón, que es ir pasando diferentes lijas hasta llegar al grano fino para poder luego pulir. Ahí ven el laburo de entrastado. Ahí recién había terminado el entrastado y le saqué unas fotos. Eh, Acá estamos viendo el corte del, del espesor del instrumento. Primero, la inclinación de la pala, que como era un headless, necesitaba una pala corta, pero tiene que tener inclinación para que en la cejilla las cuerdas corten, ¿no? Eh, de nuevo, todos estos laburos normalmente con diapasón y con un mástil normal serían rápidos. La única diferencia con el aluminio es que había que tomarse su tiempo, había que hacerlo súper lento, pero no conllevaba mayores errores. Eh, Como verán, ahora estoy haciendo una, un corte recto, que iba a dejar el mástil con una punta muy grande. Después esa punta la voy a rematar, la voy a cortar eh, con, con- para que no quede tan puntiagudo. Pero el laburo es el de siempre, solo que agregando, por ejemplo, en este caso agua. Yo averigüé si se podía agregar, y obviamente siempre había líquidos refrigerantes y que casi siempre son de color blancuzco. Lo que hacen es que el calor se disipe más rápido y absorben el calor generado por la fricción y lo redistribuyen. ¿Hubiera sido mejor? Sí, por ahí sí, pero con el agua la sierra cortó bien, no se empastó, no dilató el material, así que por ahí si intentaba cortar algún otro metal, como podía ser un hierro o un acero, sí, por ahí hubiera tenido problemas, pero con esto no hubo mayores problemas. Yo con esta misma sierra y con esa misma, o sea, con esa misma cinta de sierra, pude seguir cortando maderas y se pudo cortar sin problemas, así que no me trajo problemas luego el haber cortado el aluminio. Por tanto, se entiende, era una cinta de corte de metal, ¿no? No era una cinta de corte de madera. Importante siempre, que eso no lo mencioné antes, no lo mencioné en el video anterior tampoco, siempre laburé con anteojos. Normalmente hay que trabajar con anteojos de trabajo, ¿no? Cuando trabajamos en un taller. Eso, de más está decirlo. Yo muchas veces me olvido de hacer ciertos laburos con los anteojos, pero en este caso era imposible olvidarse, porque realmente las esquirlas de metal volaban por todos lados. Cuestión a tener en cuenta, porque la madera no suele tener ese comportamiento. La madera es como más, se agarra más y entonces no sale volando las piezas. En este caso era necesario utilizar esto porque sentías las esquirlas de metal volando por todos lados, te golpeaban. Así que utilizar anteojos sí o sí. Que normalmente hay que usarlos sí o sí, pero bueno. eh, en este caso era una cuestión realmente que se corría un peligro. Porque aparte eran esquirlas de metal caliente, entonces realmente si llega a tocar el ojo hay un problema muy grave. Acá una vez que ya hice el corte y ya moché la punta filosa que le había quedado, de nuevo estoy rectificando la pieza con Escofina. Como verán, las prensas me estaban jugando una mala pasada. Esas prensas, yo no sé, yo he visto muchos luthiers que las utilizan, a mí nunca me dieron resultado. Tuve de varias marcas, todas terminan siendo poco prácticas, se vencen rápido, dejan de tener fuerza, se doblan los metales internos, y hay muchas piezas que son de plástico y se terminan gastando porque hacen laburar plástico con metal. La verdad que ya no las, las descarté, digamos. O sea, creo que eso fue uno de los últimos laburos que hice con esas prensas. Eh, pero
Pero bueno, ahí estoy rectificando lo que sería la pala, a donde luego irán los agujeros para que crucen las cuerdas a través del mástil eh, y, y se puedan agarrar del otro lado para poder afinar el instrumento. De nuevo es lo mismo, utilicé la lija 280 y después, no sé si acá estará en el video, pero después le terminé dando 380, 400, 600 y demás. Eh, Como siempre, el laburo fue bastante más complejo que en piezas de madera, pero no era imposible. Eso sí, me quedaron filos un poco más pronunciados de lo que hubiera imaginado en algunas partes, eh, porque había que comer mucho material, si no, y se perdía la forma. El metal es más filoso que la madera. En la madera vos podés dejar un filo y que no se sienta tanto. En el metal traté de matar esos filos, pero se siente, digamos, se siente como un material mucho más agresivo en ese sentido. Y básicamente la inclinación es la inclinación de un instrumento normal, sobre todo en estos cuerpos o en estos mástiles headless, la inclinación de la cejilla no afecta tanto como en un instrumento que tiene clavijas, porque el que tiene clavijas tenés que considerar la altura de la clavija, del poste a donde la cuerda se agarra, del poste de la clavija, qué inclinación eso le da y cuánto vas a inclinar vos la pala para que luego el poste agarre a la cuerda en una inclinación más o menos que sea funcional. En este caso no, supongo que ya le des 8 grados de inclinación, ya va a tener inclinación la cuerda. En este caso yo normalmente le doy de 10 a 12 grados de inclinación, que es una inclinación bastante interesante, pero como la cuerda después luego pasa para el otro lado del mástil, está pegada al cuerpo y básicamente no hay mayor problema con qué inclinación le des al instrumento. Le podría dar de hecho 5 grados de inclinación y que igual sea funcional el instrumento. Pero básicamente no hay mucho problema con eso. Un punto que acá no muestro porque ya lo había hecho y no recordé eh, mostrarlo es el surco de la cejilla. La cejilla va a ser de bronce, como en los bajos, como en el modelo de bajo. Y el surco no fue necesario hacer un surco tan pronunciado como normalmente hago, porque como es metal no se va a mover, no va a tener las cuestiones que tiene normalmente la madera, así que hice un surco de cejilla bastante más chico que el normal. El instrumento ya está armado y las cuerdas se apoyan perfecto, lo he castigado las cuerdas tocando fuerte, tocando con púa y la verdad que no he tenido problemas, así que funciona. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video, en el video número 3, donde vamos a seguir laburando con el mástil. Muchas gracias.